hoy vamos a tener una palabra que es tan importante para todos los cristianos, que no está en ninguna otra religión, que no está en los musulmanes, que no está en los budistas, que no está en los teístas, los que sean, no son, sino que es una palabra que solamente está en la Biblia, y es la gracia de Dios. Esa es una palabra que hoy vamos a encontrarla. Por eso estábamos cantando tu gracia, Dios, tu cuidado, Dios, tu amor, Dios. Esta es lo que usted debe de entender, que gracia es un regalo que se le otorga a usted sin merecerlo. Oiga, eso es gracia, darte un regalo sin merecerlo. Y eso es lo que Dios ha hecho con la humanidad, darle un regalo a la vida humana, perdonando sus pecados de toda situación equivocada y proveyéndole el perdón de pecados y la salvación. Es gracia, es puro regalo. Ahora, también podemos decir que gracia es la de una persona poderosa que se acerca a alguien humilde y lo levanta, lo saca. Podríamos decir, como dice allí el salmista, que lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David tenía entendida que era la gracia, y él podía decir en el Salmo 40 que él esperó pacientemente a Dios, y ese Dios maravilloso se inclinó a él y lo hizo sacar ¿de qué? Dice la Biblia, del pozo de desesperación. ¿Por qué no leemos un poquito el Salmo 40? Que podía decirse es una forma de reconocer la liberación de la cual nosotros hemos sido entonces sacados. Salmo 40 versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo ¿qué? Sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, ¿qué significa gracia? La acción de Dios Todopoderoso metiendo su mano y sacándolo a usted ¿de qué? Del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, sacándolo de una vida corrompida, sucia, dañada. Recuerde esto, hermano: no hay justo ¿qué? Ni aún uno. Diga, no hay justo ni aún uno. Oye, ¿la Virgen María hace parte de ese grupo? ¿Sí o no? Ella hace parte. ¿Moisés hace parte de ese grupo? ¿Sí o no? ¿Abraham hace parte de ese grupo? ¿Sí o no? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová llevó en él las heridas en su cuerpo. Entonces, amados hermanos, en el día de hoy vamos a hablar de la gracia de nuestro Dios sobre nuestro ser. Una de las características es que cuando miramos la palabra del Señor en Juan, encontramos allí en el Evangelio según San Juan, que nos dice que la ley vino por Moisés. En Juan capítulo 1 versículo 17 dice allí que la ley vino por Moisés. En Juan capítulo 1 versículo 17, la ley vino por Moisés y fue dada por él, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez, ¿qué es gracia? Es recibir un regalo que no merecemos, darle a alguien algo que no merece por una actitud benévola de esa persona superior. Es alguien superior que se acerca a alguien inferior y lo saca. Podríamos decir que es alguien superior que pueda sacarlo de la pobreza, lo saca de pecados, lo saca de enfermedad, lo saca de ruina, lo saca de depresión, lo saca de tantas otras cosas. Es gracia de parte de Dios. Amén, hermanos.
Nunca se le olvide que esto es lo que hace la diferencia de la vida cristiana. La ley vino por Moisés. ¿Qué dice la ley? No matarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, no harás esto, no aquello, no. ¿Qué tiene que hacer el que oye la ley? Cumplirla, ¿cierto? Cumplirla, obedecerla. Y fue una de las formas como Dios se manifestó en Israel, colocándole leyes, mandamientos y situaciones, aún de cuando comete un error, una falta, entonces viene la ley y lo castiga. Ahora, la Biblia dice que ninguno ha podido cumplir perfectamente la ley. Ninguno. Solamente el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, cumplió la ley. Ninguno otro. El primero que cayó fue Adán, y todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice la Biblia. Usted y yo estamos separados de Dios porque el pecado que hace nos separa de Dios. ¿Cómo sabe usted que es un pecador? ¿Cómo sabe que usted es un pecador? Cuando usted encuentra en la ley que le dice algo que usted está cometiendo, ¿sí? Entonces la palabra del Señor está diciendo que oíste que fue dicho que no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, que ya adulteró con ella en su corazón. No necesitará la cama para cometer el pecado. El simple hecho de pensar en ya es culpable ante los ojos de Dios. Si usted es una persona que dice mentiras, usted también es culpable. Todos somos culpables, todos estamos descarriados. La ley significa que le manifiesta su pecado, pero viene la gracia de Jesucristo. Viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es sacarnos a nosotros de ese pozo de desesperación. Ahora, usted necesita conocer cuándo vino la gracia de Dios sobre su vida. La gracia del Señor viene en momentos especiales, cuando usted ve que su vida está separada de Dios, y la gracia viene para sacarlo. La gracia de Dios para quitarle sus errores, sus faltas. Así que vamos a estar mirando muchos aspectos de la Biblia, la palabra del Señor acá, para notar esto. Por ejemplo, ¿usted considera que Israel es una nación mejor que las otras naciones? Vamos a leer la Biblia, porque de pronto nada, no tiene nada. Israel, ¿y cómo es esa nación? Chiquitica, ¿sí? Está en el Medio Oriente. La hermana Gladys va para allá. ¿Qué dice Deuteronomio 7, versículos 7 y 8? Y va a notar que aquí es pura gracia de Dios, no es más. Dios tuvo gracia con esta nación y dice: no por ser vosotros, le dice a la nación de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais la más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué hizo? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amados hermanos, aquí comenzamos a ver que no son derechos que usted tiene delante de Dios. Algunos quieren colocar derechos delante de Dios. Es que yo no he matado, yo no he robado, yo no le he pegado a mi papá o a mi mamá, esto, en fin, lo otro. Pero en realidad ninguno puede llegar con dignidad ante Dios, porque llegará el Señor y le mostrará sus malos caminos. Así que este pueblo ha tenido una situación de misericordia nomás. Dios quiso mostrar su misericordia, su gracia con Abraham, y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, que a la tierra que yo te mostraré. Y a través de Abraham formó el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Éxodo 33, 19?
Porque, amados hermanos, algunos consideran aquí que son dignos del cielo porque hacen buenas cosas, y usted es digno del cielo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Y dice: y le respondió el Señor: yo haré pasar todo mi bien delante de su rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia ¿de quién? Del que tendré misericordia, del que yo quiera tener misericordia, dice Dios, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí no hay una situación de derecho suyo, o derecho de Israel, o derecho de una nación, o derecho de alguien para tener entonces cercanía con Dios. Aquí es misericordia de Dios, aquí hay una gracia de Dios, aquí hay una bondad de Dios, aquí hay un acercarse el Todopoderoso hacia nosotros, los seres creados. Así que los sacrificios que estaban antes ahí en el Antiguo Testamento van a prefigurar una entrega de Dios por nosotros en Jesucristo. Y usted puede notar que todos los sacrificios que se hicieron en Israel eran para frenar el juicio de Dios. Era un freno del juicio de Dios. Entonces mataban animales, hacían holocaustos, hacían expiaciones para que la ira de Dios no cayera sobre Israel y aún sobre todo el mundo. Era una forma de evitar el juicio de Dios por los pecadores. ¿Cuántos aquí han sido pecadores? ¿Cuántos han cometido pecado? Yo soy un pecador, yo he cometido pecado, yo he cometido faltas, yo he sido indigno, no tengo ningún derecho en mí mismo. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9 versículo 22. Hebreos 9:22 nos dice la palabra del Señor esto: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre ¿qué? No hay remisión de ningún pecado. Era necesario en el Antiguo Testamento tener estas acciones de la muerte de animales para que ellos expiaran al pueblo o frenaran el juicio de Dios. Ahora, el salmista tenía entendido que esa era la única forma de poder encontrar dignidad ante Dios, con el derramamiento de sangre, con la muerte de sangre. Mire, hermanos, incluso todavía en nosotros está este hecho de que alguien mató a alguien, entonces nosotros sentimos que ese alguien tiene que morir también, ¿verdad? Eso es como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando miramos la palabra del Señor, encontramos al salmista, y me gustaría que usted mirara en el Salmo 32, versículo 1 al 5. Va a encontrar acá que ya el salmista vislumbraba, percibía la gracia, que significa bondad, que significa darle algo que usted no merece, pero que yo necesito. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé el pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado que hizo él te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí hay un hombre que comenzó a buscar la gracia de Dios. Es un salmo de David. Ahora uno dice: pero no tenía derecho de llegar a ser rey porque no era bueno. Bueno, eso es una situación potestativa de Dios. Porque por eso, amados hermanos, muchas personas se consideran buenas porque no han matado a nadie o no han robado un banco y consideran ser buenas. Pero la Biblia dice que ninguno es bueno delante de él, ninguno. Y así es la soberanía de Dios, hermano. Cuidado que usted venga a considerar que usted tiene derecho del cielo o de bendiciones de Dios por el simple hecho de que tiene un nombre o porque tuvo una acción en la tierra. No, usted debe vivir de la gracia de Dios.
Dice aquí que el Señor no guardará nuestras iniquidades, sino que va a alejarnos de nosotros esto. Entonces, estamos diciendo que la gracia verdadera vino por medio de Jesucristo. ¿Ok? La gracia verdadera vino por medio de ¿quién? Jesucristo. No hay otro medio para librarnos de nuestra maldad. Jesús es Dios que hecho hombre, que vino a la tierra con el propósito de cubrir nuestras faltas. Entonces esa gracia de Dios se manifestó para la salvación de todos los hombres. En el Antiguo Testamento no podría más que prometer y anticipar aquello que iba a venir, y es a Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué quiere decir? Dios, el creador del universo, el que determina hágase la luz y la luz fue hecha, el que movió las estrellas, el universo, el que hizo al hombre, se hizo hombre como nosotros. Eso es hacerse pobre. Eso es venir acá a estar con nosotros. Y por eso nosotros identificamos un lugar donde nació Jesús. Él nació en Belén de Judá. Él nació en un momento específico de parte del propósito del Padre de los cielos para venir a la tierra a ayudarnos en nuestra pobreza. ¿Cuál es nuestra pobreza? ¿Cuál es nuestra pobreza? Que estábamos en pecado, que estábamos nosotros condenados, que habrá un juicio eterno para la humanidad. Ese va a llegar, hermanos. No se descuide. El juicio de Dios vendrá a la tierra. Ahora Jesús entonces, en su pobreza, haciéndose hombre, ¿qué hizo Él? Nos enriqueció. ¿Qué hizo Él? Perdonar los pecados. Entonces en la cruz resplandece la gracia salvadora. La venida del Señor a la tierra no era suficiente, que simplemente estuviera en la tierra. No era suficiente. La gracia no es un mero efecto de la misericordia de un Dios dispuesto por su bondad a otorgar el perdón, sino que su santidad y la justicia tenía que ser entonces absueltas a través de la muerte de Cristo. Tenía que morir, porque entonces no habría forma de cubrir pecados sino muriendo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso hoy tomamos la Santa Cena. Usted ya la tomó, yo también. Tomo el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, martirizada por nuestros pecados. Tomo la copa, símbolo de la sangre de Cristo, y declaro que Él es nuestro Salvador. Así que, amados hermanos, miremos qué dice Hebreos 2:9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos 2:9? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él tenía que gustarle la muerte a Jesús. Él tenía que ir a la cruz. Él sabía el precio de la cruz, pero era necesario, por amor a usted y a mí, que gustase de la muerte en la cruz del Calvario, porque no había otra forma de remediar, de cancelar, de eliminar su pecado y el mío. Eso significa gracia, que alguien cubra lo que yo debo, que alguien pague lo que yo debo pagar, que alguien ponga la mejilla por la que yo debo colocar. Así que, amados hermanos, cuando usted peca y yo peco, usted necesita ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que necesita usted? La gracia ¿de quién? De Jesucristo. Diga: yo necesito, cada vez que peco, la gracia de Jesucristo muriendo por mí en la cruz del Calvario. Amados hermanos, esto es necesario así. La propiciación vino por sangre. Romanos capítulo 3 versículos 23 al 25. Romanos 3 versículos 23 al 25 nos dice la palabra de Dios. Pero por cuanto todos pecaron, están ¿qué?
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿en qué forma? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia ¿qué? Los pecados pasados. ¿Quiere que el Señor le pase por alto sus pecados? ¿Cuántos quisieran que el Señor les pase por alto sus pecados? Yo soy el primero que voy a pagar. Él ya pagó. Sí, hermano querido. ¿O usted quiere entonces pagar el precio de un pecado? ¿Usted quisiera pagar el precio de un pecado? Que Dios te tenga que darle. Entonces aquí dice que usted busque esa justificación gratuita en Cristo. Por eso es necesario, y los cristianos sabemos que si confesamos nuestros pecados, ¿qué, hermanos? Él es fiel y justo para perdonarnos. Aprenda a ser una persona de confesión. Aprenda usted a confesarse continuamente, a confesar su error, su falta, porque la gracia está ahí para ser utilizada. Sí, la gracia puede ser utilizada ahora mismo. Hay uno de los salmos más hermosos de la Biblia, que es el Salmo 51. Y yo creo que aquí el salmista estaba buscando la gracia de Dios. Y yo soy uno de los que he leído este salmo continuamente, y bueno, lo tengo casi en mi mente, porque yo sé que en alguna forma puedo fallarle a Dios, pero yo no quiero estar separado de Él por el pecado. Entonces mi comunión viene cuando yo confieso mi pecado, cuando pido perdón por mis faltas, y también espero que Dios me discipline si es necesario. Si es necesario. ¿Será necesario? Alguno de ustedes dirá: si es necesario conmigo, porque soy terco como una mula, porque vivo en el mismo capricho, vivo en la misma actitud. Y hermano, déjese de comparar tanto. ¿Sí? Aquí hay una gente que le gusta compararse. Yo no soy como el guerrillero fulano de tal, yo no soy como el paramilitar fulano de tal, yo no soy como tal, yo no soy como el otro. No, usted es como es, y usted le está fallando a Dios, y donde lo que le falle, poquito o grande, ya es culpable usted. Amén, hermanos. Aprenda a mirarse hacia adentro, deje de compararse. Aprenda a dejar de criticar a los demás. Esa es una falta gravísima que Dios llevó a la muerte a muchos israelitas: murmuración y crítica. ¿Sí? Y usted entonces deje de estar envidiando al otro, porque si Dios perdonó a alguien y lo levantó en una bendición, lo sanó, lo restauró, deje eso a un lado. Mire lo que dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este es un salmo que usted necesita declararlo continuamente, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco en qué momento caigo. Y hermanos, si usted comete errores, tal vez los errores son de desánimo, pero eso es pecado, hermanos. Si usted está teniendo una situación de temor, eso es pecado delante de Dios. Por eso lea las Escrituras y muestre que no es solamente unos tipos de pecados, hay cantidad de hechos de pecado que a Dios no le agradan. ¿Sí? Que a Dios no. Tantas situaciones que se tienen interiormente en la persona. ¿Sí? Y uno entonces quiere vivir en ellas. Y el enemigo o la propia razón de uno lo quiere sacar del lugar donde Dios quiere tenerlo. No hay forma más triste cuando usted se enferma o yo me enfermo y comenzar a darle lugar al diablo, o comenzar uno al desánimo, al descrédito. Por eso el Señor le dijo a Pablo cuando estaba enfermo: bástate mi gracia. Mire, Pablo, no siga rogando, yo quiero utilizarlo a usted así como está. Usted tiene que ir a movilizarse a predicar nomás, Pablo. ¿Sí? Si usted va a quedar como semiciego y usted ministra a los ciegos y ellos reciben vista, eso es gracia mía, eso es amor mío. El Señor le dijo así a Pablo, ¿cierto? Bástate mi gracia, porque él le pidió varias veces a Dios que hiciera algo especial.
Y como no lo encontró, el Señor le dijo: usted tiene lo que hacer es seguir predicando, seguir teniendo un propósito. Así que, amados hermanos, la gran doctrina de la salvación por la fe, sin obras ni méritos personales, es lo que el Señor nos ha mandado a decir. Usted no necesita hacer otra cosa que creer y tomar por la fe la gracia de la salvación de Cristo. Usted tiene que mirar que el Espíritu Santo lo esté examinando, ¿sí? Le haga un escaneo, ¿sí? Ustedes saben qué es un escaneo. Entonces, ¿cómo lo puede usted analizar? Y usted le puede pedir al Espíritu Santo: Señor, examíname. Si encuentras en mí algo que es indigno ante el Padre de los cielos, algo que le falta yo confesarlo, examíname, Espíritu Santo. No que lo examine su mamá, porque aquí hay hermanas que dicen: es que mi hijo no es tan malo. Pero ¿dónde está con la comunión con Dios? No, es que no viene porque él tiene primero la universidad. Usted es que no sabe que es que mi hijo tiene la universidad y tiene que tener eso. Pero aquí está rompiendo un mandamiento de Dios que dice que el primer día o habrá un día para Dios. Pero ¿por qué habla así, pastor? Y ya comenzó entonces a juzgar a mi hijo. No, yo no lo estoy juzgando, es la Biblia que lo está juzgando y la ley lo está juzgando. Solamente estoy diciendo que esto es así. Amados hermanos, tenga cuidado, porque posiblemente aquí hay muchos que no están en la gracia de Dios. Aquí vienen es simplemente decir: a ver, venga, bendice Jesús, venga, ya un milagro, yo soy bueno, no he hecho nada malo. Cuidado con su arrogancia, porque dice la Biblia que Dios, ¿cómo mira a los arrogantes? De lejos, de lejitos contigo, papito, ¿sí? ¿Usted no lo ha dicho a alguien así? Bueno, con esta persona de lejitos. Y que sea Dios el que tenga que decirle: mira, contigo de lejitos, no quiero nada, ¿sí? ¿Te crees bueno? ¿Te crees con derechos? Viene aquí con arrogancia, viene a buscarme con prepotencia. ¿Quiénes obtienen la bendición de Dios? Los humildes. Sí, los humildes. En Santiago nos habla la palabra del Señor que Dios mira a los humildes. Hermano, y si yo fallé, hermano querido, pues si usted falló, hermano, tiene que pedirle al Señor, ¿sí? Así que, amados hermanos, estamos mirando cómo la gracia de Dios es un regalo para nosotros de parte de su amor hacia nosotros. Yo entendí que necesitaba perdón de pecados a los 8 años. Lo entendí y Dios utilizó situaciones muy fuertes, porque en alguna instancia yo tomé cosas de mis compañeros en el colegio que no eran mías, y después castigaron a alguien porque yo no fui valiente para decir: yo fui el que las tomé. Pero después tomé unos dineros de un familiar mío y mi madre se dio cuenta y ella quería machucarme todos los dedos de las manos. Y tenía una piedra y la colocó allí en la cocina. Y entonces ella dijo: yo no quiero un ladrón en la casa. Y yo entendí. Pero cuando fui a la iglesia hablaron que los ladrones no entrarían al reino de los cielos. Y yo me veía ahí ya a los 8 años con culpa. Por eso los niños desde los 7, 8 años ya tienen conciencia de lo bueno y lo malo. El niño tiene conciencia y el papá y la mamá tienen que hacerle consciente de lo bueno o lo malo. Cuando un hijo no tiene conciencia de lo bueno y lo malo, llega al colegio y hace travesuras y está sin límites, y es algo complicado tener a un joven que cree que puede ser arrogante, irrespetuoso, grosero, decir cosas o pararse un momento en el salón, salirse del salón, irse a hacer chichi cuando quiere, cuando no quiere, porque no hubo alguien que le haya frenado en la casa cuando ya tenía conciencia. La conciencia se levanta a los 6 o 7 años, comienza a levantarse. Y cuando yo tuve conciencia delante de Dios, entendía que si no buscaba el perdón a través de Jesucristo, yo sería enjuiciado por Dios. Y desde ahí acepté a Cristo, desde ahí me declaro cristiano, desde ahí entonces humildemente me acerco a Él, pido perdón a Él por mis faltas.
y he entendido que esa gracia no se pierde cuando usted con contrición y humildad se acerca a Él. Amén, hermanos. Puede que se pierda una bendición, pero no se pierde la salvación. Puede que se pierda un momento especial con Dios. Ahora, ¿cuáles serán los efectos de la gracia en nosotros? ¿Cuáles serán los efectos de la gracia de Dios en nosotros? Amados hermanos, son maravillosos y completos, hasta el punto que se puede decir de la gracia que es el mismo Señor actuando en nuestra salvación. Él actuando en nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros con nuestras voluntad, con nuestros compromisos somos buenos por naturaleza. Yo necesito el poder interior de Dios que me haga ser bueno, ¿sí? Que me haga ser bueno. Tengo intención de ser bueno, pero no tengo capacidad de ser bueno. Yo necesito que Dios entre adentro de mi ser, ¿sí? Que entre, sea por la cabeza, sea por un oído, sea por la nariz, sea por donde sea, pero que Dios entre a mi vida y me cambie. Amén, hermanos. Eso es lo que yo necesito, que me cambie, que me transforme, que me haga diferente. Por eso es la necesidad del cristiano de orar y orar y orar y tomar la palabra y vivir de ella, porque no hay cristiano verdadero que no tenga la palabra, que no tenga la vivencia de oración, de quebrantamiento, cualquiera que sea su edad. Usted necesita a ese Dios. Y si hay algo bueno en mí, es por gracia de Dios, ¿cierto? Cuando uno le dicen hoy, hermano, ayer estuve, el viernes estuve en Ibagué, de carrera de allá para acá, de allí para acá. Y bueno, ya los 60 y tantos años están como pesando sobre manejar ahí y venir y sí. Pero algunos me dicen, uy, ¿cómo tiene fuerza usted? Es gracia de Dios. Porque Él me dijo que me iba a dar fuerzas como las del búfalo, que Él me iba a levantar como la palmera. Es pura gracia. Simplemente pura. ¿Usted qué toma? Yo no tomo vitaminas. No estoy detrás de un médico. Ya saben lo que tiene. Banano nomás. Así como los micos. Banano vienteado. ¿Ya me comí un banano? Sí. Antes de llegar acá ya está la dosis del banano. Y el Señor me ha revelado, me ha dicho, no es una fruta, es cualquier fruta te bendice a ti. Porque sé que cuando usted coge la manzana y come la manzana desde temprano todos los días, esa te va a bendecir. Si es la guanábana, esa te va a bendecir, ¿sí? Dios ha colocado dentro de esas frutas la bendición. Amados hermanos, los efectos de la gracia en nosotros es que Él actúa a favor nuestra para la salvación. El Señor produce el querer como el hacer. Amén, hermanos. Si usted no tiene un querer, no tiene un hacer, y usted sabe que es necesario para una vida victoriosa, y usted no lo tiene. Por ejemplo, alguien puede decir, hermano, es que yo soy tímido. Y hemos hablado al curso de evangelismo de decir, la timidez y el temor es lo que no nos permite ir a hablar de Cristo a muchas personas. Soy tímido, soy temeroso, me da miedo hablar. ¿Y quién quita eso? Dios. ¿Quién quita el temor? Dios. Y Él nos da esa fuerza. En cualquier forma nos da la bendición. Ahí oímos de la hermana Gladys. Ella pidió un momento a Dios y Dios tuvo una gracia con ella, porque ella le dijo, yo quiero ir a Israel, Dios, Señor amado, y aquí entrego como una ofrenda grata a ti, Dios, tú verás. Ahora el que determina es Dios, ¿cierto? El que determina, porque también le podía haber dicho, no, Gladys, yo no quiero que vayas a Israel nunca. Pero Dios dijo, ¿sabe que sí, Gladysita? Te voy a mandar allá a Israel. Y no te voy a mandar una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero vas a hacer lo mío, ¿cierto? Ella estudió el curso de evangelismo para ganarse una serie de judíos allá. Así que, amada hermana, usted va a ganar grandes judíos allá en el nombre del Señor. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios quiere contigo hacer algo, ¿usted se lo niega? O si la gracia de Dios te elige a ti, la gracia de Dios te elige para algo especial, ¿usted lo desprecia? Hay gente que ha despreciado, ¿sí? Hay gente que el Señor le dice, yo quiero que tú prediques, yo quiero que tú seas evangelista, yo quiero que seas pastor. Es la gracia diciendo cosas. Yo quiero que seas mi consejera, yo quiero que seas mi consejero, yo quiero que hagas esto o aquello.
Eso es una gracia que Dios los elija a uno, ¿sí? Uno no es pastor porque es que estudiamos demasiado. Uno es pastor ¿por pura qué, hermanos? Gracia, gracia. Y algunos lo perdieron. No pierda la gracia. Si Dios te dice algo esto, como a algunos le puede decir el Señor: hijo mío, no tengas miedo ni temor, porque yo cubriré tus gastos y tus necesidades en casa. Yo soy proveedor, yo soy el dueño de la plata y el oro. Sírvame y yo te bendeciré. Y yo lo he creído a Dios. Él bendice, Él abre. Esa es gracia. Eso es vivir en la gracia, en la plenitud de la gracia. Amados hermanos, los efectos de la gracia se notan. Mire, el efecto de la gracia de Dios es que una persona que ha llegado golpeada, herida, maltratada por otros, injusta o justamente, como sea, y usted allí tirada en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso, el Señor extiende su mano, lo saca y comienza a levantarla y hacerla resplandecer, hacerla digna, hacerla grata, y los demás envidiosos. Pero si el Señor lo ha hecho, gloria a Dios. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, que la gracia te toque, que la gracia te alcance. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que somos justificados por su gracia. También decimos que creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y dice que buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, que todos da una consolación eterna y una buena esperanza. Dios rodea al justo de su favor como con un escudo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. Ese es un versículo que vale la pena que usted lo tenga allá en Romanos 5:17. Allá lo tenga usted. Sí, que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. Reinarán en vida. Mire, hermanos, aquí no vinimos a estar en la tierra en este tiempo tan corto simplemente a trabajar por los hijos y simplemente tratar de levantar una casa, un carro y luchar por eso. No, no, no. Yo estoy aquí porque Dios me ha colocado para ministrar su presencia en otros lugares, para reinar en vida con Él. Aleluya. Reina con vida, reina con Él, reina en Él. Esa gracia está aquí, da toda vida a nosotros. Esta gracia dura toda la vida. Tales beneficios son tan numerosos que el creyente no podría desear nada más. Nada más. Ahora, hay algunos que les falta algo en esta gracia. Y es, amados hermanos, aprender a pedir a Dios. Porque la Biblia dice: pedid y qué, y se os dará, buscad y qué, y hallaréis. Amados hermanos, entonces los efectos de la gracia son muy especiales hacia nosotros. Yo encontré que Dios quería dar gracia, por ejemplo, a un lugar que se llama La Miel, allá en Ibagué. Y Dios nos llevó, que es un lugar, la mayoría son costeños, sacados por la violencia de la costa, y ellos, el único lugar donde los aceptaron en Colombia fue allá en Ibagué, y les dieron tierras, les hicieron casas. Ellos tienen ahora una finca cada uno. Ahora cada uno de esos señores les vale 1,000 millones de pesos cada parcela. ¿Sí? Algunos las están vendiendo ya. Ellos no tenían nada, y es cuando uno ve la gracia, ¿cierto? ¿Cómo es gracia? Pero Dios dijo que compráramos allá un lote, y lo compramos por, creo, 25 millones, 28 millones. Hicimos una construcción, y la semana pasada al pastor Álvaro le dijeron: ¿será que el pastor vende esa bodega? Ellos creen que es una bodega, porque la ven pues como un estilo de bodega. ¿Y cuánto la podría vender? No, pues usted suponga. ¿Será que con 120 millones no la vende? No la vendemos, porque es para la casa de Dios. Pero vean la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se dio así, hermanos, que cuando decimos sí y oramos allá y le dijimos a alguien, le digo: si Dios, ese es el momento de Dios, Dios proveerá. Y vine acá 8 días, 10 días, una hermana acá, que no está ahora acá, digo: hermanos, yo tengo
de parte de Dios un diezmo que no he dado, y tengo 25 millones y los dio. Ya los colocamos. Y ahora tenemos la cimentación. Y entonces en la fe voy con un ingeniero, diga, mira hermano ingeniero y el maestro de obra, vamos a hacerla, que quede un lugar donde nosotros también los de Bogotá vayamos allá. Porque la visión de Dios que me dio fue esta: tú construyes ese lugar, y estos días así de festivo, como no viene la gente, mire cómo no viene, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar un viernes saliendo, sábado, domingo y lunes para estar en oración, en ayuno o en capacitación. Bueno, el que quiera, obvio, porque otro dirá, no, el mar es más rico. Sí, no, irme a la finca es mejor. Pero nosotros que vivimos con Dios, nos es agradable la bendición de Dios. Entonces, allá le dije al ingeniero, el ingeniero haga 2 baños, uno para mujer, otro para hombre, pero haga 2 baños con regadera, porque nos vamos a quedar durmiendo en el piso muchos cuando vendremos allá, porque ese será un lugar donde el Señor se va a manifestar con su espíritu sobre hombres y mujeres que quieren ser servidores de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él coloca las cosas, hermanos. ¿No le parece una bendición? Entonces, amados hermanos, reciba la abundancia de la gracia de Dios, reciba la justicia de Dios en Él. Él reinará contigo en el corazón. Él estará acá. Diga, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? Aquí por el Espíritu Santo. Tóquese, dígase, aquí está el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está, hay libertad. Si el Espíritu de Dios está aquí, hay gozo. Si el Espíritu de Dios está, esta gracia dura toda la vida. Amén, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 35, a ver si nos alcanzamos a tomar por acá. Salmo 35, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: porque en un momento será su ira, pero su favor, ¿cuánto dura? Toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana, ¿de qué? Vendrá la alegría. Si tuviste dolor en una noche, al día siguiente vas a encontrar la alegría del Señor, porque eso es gracia de Dios. Aleluya. Hay gente que se ha acostado y ha orado al Señor y han tenido un dolor, una enfermedad, y al día siguiente es como si no hubiera tenido nada de nada, porque ese es el poder de Dios. Estamos viviendo en este tiempo de victoria. Esa es la razón del deseo apostólico. El deseo de los apóstoles es que la gracia sea con todos vosotros, decían los apóstoles. ¿Sabe cuántas veces lo escribió allí el Pablo? Más o menos 31 veces. El resumen del mensaje del Evangelio es el testimonio que el Señor y los suyos rinden a la palabra de su gracia. Miren lo que dice Hechos capítulo 14 versículo 3. Hechos 14 versículo 3. Dice la palabra de Dios: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué se hacían? Señales, prodigios, señales, prodigios. Hermano, no viva de su propia fuerza, no viva de su capacidad intelectual solamente. No se justifique que Dios tiene la obligación de darle a usted por el hecho de que se considera una buena persona. No. Viva de la gracia, viva del regalo, viva de las bendiciones que vienen proporcionadas por Dios. Miremos otro versículo que nos dice en Hechos 20:32, que nos dice la palabra. Dice la palabra: y ahora, hermanos, os encomiendo a todos y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificados y daros herencia con todos los santificados. Los quiere sobreedificar, le quiere darle herencia ¿a quiénes? A nosotros. Ahora, ¿qué herencia puede darle el Señor? Herencias espirituales, herencias en la gloria, pero también herencias terrenales. Ese es el tiempo, y lo he dicho y lo sigo ratificando, es el tiempo de la cristiandad en este sitio de Latinoamérica como Colombia, de levantarnos a nosotros ante los demás con una forma de bendiciones físicas, económicas, emocionales, espirituales en todo sentido.
Solamente se necesita pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará, porque la vida de Dios está manifestada ahora y hay un tiempo especial para Colombia en medio de nosotros. La iglesia cristiana de Colombia está creciendo en grandes movimientos de poder. Muchos vienen porque ven la gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, pero vienen hombres y mujeres que le creen a Dios. Usted se puede poner en pie y decir: yo creo en el poder de Dios. Póngase en pie y grítelo varias veces. Diga: yo creo en el poder de Jesucristo. Yo creo en las manifestaciones del Hijo de Dios. Yo creo que Él me puede sanar. Yo creo que Él me puede liberar. Yo creo que Él me puede santificar. Yo creo que en el poder del Espíritu habrá abundancia, sobreabundancia. Habrá la gloria de Dios, aleluya. El don de Dios está para nosotros, amados hermanos. Alcance la gracia de Dios. Reciba la gracia de Dios. Que la gracia de Dios te transforme, que la gracia de Dios cambie lo que necesita cambiar. Así que necesita oír a Dios y tenerlo ahora en este lugar. Amén, hermanos. Cierre sus ojos. Aleluya. Hoy es el tiempo del Señor. Aquí vemos en la palabra gente llena de gracia. Dios quiere darte gracia.